El escritor peruano Richard Primo acaba de publicar su más reciente novela, El robo de la máscara inca, publicado por Editorial Arsam, en una bonita edición. Se trata de una novela en clave policial sobre el robo de una pieza de museo en una escuela. Pero más allá de esa anécdota, la novela nos plantea una mirada sobre la condición humana. Y justamente sobre esta novela conversé con Richard hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local de la Universidad Católica del Perú. Y también seguirlo a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y también pueden seguirnos a nosotros en nuestra página de Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Richard Primo aquí en Letra Capital. Hola Richard, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla en torno a tu nueva novela, El robo de la máscara inca, que ha sido publicada por Editorial Arsam en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Richard? Muy bien, Carlos, muy bien, y muchas gracias. Sí, contento con la edición. Qué bueno que todo esté saliendo bien. Sí. Bueno, quería empezar preguntándote algo que en realidad tengo muchas preguntas que hacerte porque la novela, he disfrutado mucho la novela y tengo algunas inquietudes que tienen que ver justamente con la historia, con la novela, con la escritura. Pero a mí siempre me llama la atención los orígenes, siempre tengo una particular obsesión por descubrir cuál fue el origen de una historia, una novela, ¿no? Si fue una idea que fue germinando en el tiempo hasta finalmente desarrollarse en esta historia, o fue de repente una imagen tan poderosa que fue recurrente, ¿no? Hasta que finalmente se desemboca también en la escritura de la novela. ¿Cómo recuerdas el origen del robo de la máscara inca? A ver, el contexto en donde se desarrolla la historia y si se quiere, algunos de los personajes tienen que ver con un colegio, unos muchachos que se ven metidos en un lío porque algo se roban del colegio. Tiene un asidero en el contexto. Yo trabajé en un colegio por el centro de Lima, allá en los años del blanco y negro todavía, y efectivamente era un colegio de 2 plantas, de maderita, por el Jirón Cusco más o menos, y tenía una historia rara como esos colegitos que se montan improvisadamente. Y entonces, pues ahí di mis primeros pininos de profesor. Esa es la primera parte. Y la otra tiene que ver también con un deseo de cerrar, si se quiere, un ciclo que tenía de novelas que tienen que ver a los jóvenes como el centro de la fabulación. Entonces, el mundo de ellos a mí, que ya lo voy dejando y bastante por la edad, pero como trabajo con ellos, me siento ciertamente vinculado con alguna perspectiva, hizo de que le diera vueltas a eso. Más lo que sí he leído, te digo, son 3 cosas, ¿eh? Ya me has hecho ordenar también mis propias ficciones. El contexto es el colegio donde yo trabajé inicialmente, que me quedó esa imagen de un colegio bizarro, mi necesidad de cerrar un ciclo de novela para jóvenes, y algo que sí leí, ¿no? Acerca de un robo que hubo, pero no de una pieza arqueológica, sino del cuadro de un prócer, un cuadro en pan de oro. Pero pues obviamente no me salía muy bien eso del cuadro, así que lo cambié por algo que era mucho más simbólico con la intención de la máscara. Y se mezclaron esas 3 cosas y después te diré que también, como soy profesor, tengo algunas marcas ahí, unas claves, compartiendo algunas anécdotas de profesores que yo he conocido a lo largo de mi experiencia como maestro, ¿no? Esa es más o menos la idea de donde germina esta historia. Claro, bueno, la novela tiene que ver justamente pues con esta máscara que es robada, ¿no? Del colegio, del museo del colegio. Y entonces de alguna manera la novela se inscribe dentro de la clave, digamos, policial, ¿verdad? Porque se tiene que descubrir quién ha robado la máscara, ¿no? Y además hay una serie de pistas que se van dejando, ¿no? Unas pintas, unos grafitis que le dan justamente toda esta tensión a la historia
y a que el lector pues esté ahí atento a qué pasó con la máscara, ¿no? ¿Cómo fue esa parte? Porque hay otra parte que también yo siento que la novela también nos habla de otras cosas, pero eso Claro. quisiera preguntarte después. Primero, centrarme en Ah, el ya. tema de la clave policial. Ya, ese también es pues tú que eres un lector y escritor también sabrás que uno tiene sus tendencias y sus momentos. A mí la novela de suspenso es algo que me llama mucho la atención y nada, no es la mejor ni la peor forma de escribir, pero para mí las historias deben tener una trama y deben armar una nota de suspenso, sin desmerecer, por supuesto, otras opciones narrativas, ¿no? En donde la trama prácticamente se diluye en favor del contexto o en favor de la construcción verbal, ¿no? De la construcción. Pero en mi caso, para mí siempre importa mucho la trama y las novelas de suspenso trabajan muy bien el desarrollo de una trama. Entonces, tengo autores preferidos, Chandler, entre otros. Agatha Christie, te diré que es lo que a mí siempre me gustó. Eh, y eso, más mi fuerte lectura en torno a ello y mi decisión de que las novelas no pierda interés a lo largo de la trama, porque quiero contar algo, obviamente quiero contextualizar, pero necesito tener a la gente y al lector suspendido en la necesidad de descubrir algo mientras le voy creando la historia. Por eso es que para mí es importante que haya trama y te repito, la técnica de la novela de suspenso para mí es muy, muy sugerente, muy atractiva para contar historias. Ujú. Ahora, además de eso, otra cosa que me pareció muy interesante en la novela, que ya tiene que ver justamente con los temas que toca, es que de alguna manera yo me aventuraría a decir que es una novela, digamos, de reflexión o existencialista en el sentido de que hay una premisa, que incluso hay un personaje que la repite a lo largo de la historia, que es la complejidad del ser humano, digamos, ¿no? Es una novela que Mm. ahonda en la complejidad del ser humano a través de una frase que dice un personaje que todos tenemos algo que ocultamos, algo oscuro que ocultamos. Sí, esa es la parte dura de la cosa, porque uno escribe a partir de cierta visión que tienes de tu entorno. Y bueno, pues la sensación que yo creo que tienen los jóvenes es que se adentran en este mundo lleno de ilusiones, desde la perspectiva que quieran, ¿no? Nosotros también hemos arrancado con muchas ilusiones y construyendo a veces arquetipos, personajes, líderes musicales, políticos, etcétera, que a lo largo del tiempo se te van desencantando, ¿no? O van sacando también sus lados débiles. Uno mismo se va descubriendo en sí mismo, en sus aciertos y en sus debilidades. Y eso te crea una especie, primero, de depresión. A mí me ha pasado, no sé si a muchos, para encontrar ese punto medio donde la gente pues no es ni blanca ni negra, es en el tono, en el hecho de espiritual, en el hecho de vivencial, somos grises, por llamarlo de alguna manera. Aceptarlo, convivir con ello, convivir con nuestras debilidades es un problema y aceptar eso de las demás personas también crea cierto momento muy desasosegador, ¿no? Desasosegador. Y esa es la idea. Entonces, los personajes de Lima generalmente tienen ese tono para mí y eso hace de que tenía que ponerle necesariamente a cada uno de los personajes momentos de heroicidad mediana, ¿no? Desde su lado, pero también que vayan sintiendo cómo van a lo largo de su vida descubriendo, como dice Daniel, pues no todo es como parece y todos tienen un lado oscuro. No lo dice, él es el menos molesto con ello. De todas maneras, es el más cínico, si se quiere. Los otros todavía están buscando momentos míticos a lo largo de su vida, ¿no? Que luego se irán acentuando. Es mi visión, es la visión que creo que tienen los chicos en cierto momento de su vida, ¿no? Y eso es lo que aparece, o lo que intenté que apareciera en la novela, esa visión de los 17, 18, hasta que se adentran en la realidad y aprenden a convivir con ella, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, es verdad. hay algo pesimista, sí, ciertamente, pero pues ni modo, era la perspectiva de la novela. Sí, exactamente. Y los personajes van descubriendo eso, algunos de manera, digamos, poco, digamos, traumática, en el sentido de que se caen no sé si héroes sería la palabra exacta, pero sí Mm, ciertos modelos. reconocimientos
personajes, ¿no? Mm. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando creo que Nicolás es el que se descorazona un poco porque una maestra a la que él le tenía como, digamos, pesada, pero sin embargo él sentía que era una persona recta, ¿no? Luego descubre ciertas debilidades u oscuridades, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es duro. Lo tengo en mi vida también presentes. Han sido personas que yo he conocido pues, a lo largo de mi vida. Ahora yo soy el que de alguna manera me debo convertir quizás para otros en un modelo y temo que me convierta en un modelo porque no somos de ninguna manera menos perfectos, ni siquiera cercanos a lo regular. Tratamos de vivir mejor. Pero en la niñez, en la juventud, tiene razón, uno va buscando modelos sobre los cuales sostener tu, tu construcción personal. Y eso un poco desalienta por un momento. Sí, 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 eso también es algo que me ha pasado, quizás, no tengo caras específicas de gente que yo idealizaba y que a la hora de la hora, detrás de cortinas, pues uno le descubre como dicen, la costura debajo de la basta, ¿no? Esa es la ciudad, pues. Así es la vida también, ¿no? Y pues, y luego también quería preguntarte, digamos, ahora tú de alguna manera me comentas que en realidad es una serie de novelas donde los personajes son jóvenes, eh, porque claro, yo quería preguntarte el hecho de que la novela se ambiente en un colegio, ¿no? Porque de alguna manera podría ser, a partir de una lectura, ya me corregirás si quizás equivocada, puede verse como una especie de pequeño universo social, digamos, ¿no? O sea, a través de los personajes que Ujú. pueblan el colegio, ¿no? Eh, Podría ser un espejo también de la ciudad, ¿no? De la sociedad. ¿Lo pensaste así también? Sí, lo que pasa es que mira que no lo pensé porque no sabía que me ibas a preguntar ello, pero lo he tenido siempre en algún momento las declaraciones de Mario Vargas Llosa para la ciudad de los perros, ¿no? Que en el colegio es prácticamente un modelo en pequeño de una sociedad que luego es igual, ¿no? De tirante, de segmentada, de brutal. Bueno, en los colegios se forma ese grupo, esa primera mirada social, ese enfrentamiento. Me imagino que esos universos se pueden repetir en una casa, se pueden repetir en el centro de trabajo, pero los colegios son, yo creo, ese punto de adiestramiento de lo que les viene en adelante. Entonces, yo sí creo que es un pequeño universo que refleja lo que luego se expande a la sociedad entera, ¿no? En toda sociedad hay, la que tenemos, por lo menos los modelos que tenemos, pues hay autoridades, pues hay gente que quiere vivir en ella de manera tranquila. Hay un enfrentamiento constante de distintos grupos, de distintos segmentos que entran en conflicto. Y claro, los colegios, te vuelvo a repetir, sí son una sociedad en chiquito de entrenamiento para luego salir y encontrarte con esos elementos de relación, pero ya mucho más complejos, endurecidos, un poco más crueles también, ¿no? Pero tienes razón, no lo había pensado. Es un colegio, una sociedad en pequeño, donde uno se entrena. Sí, a veces te entrena muy mal y sacas una visión muy extraña también del mundo al cual luego tienes que acceder, ¿no? Ujú. Sí, es cierto. Y bueno, y también no escapa, digamos, la historia o una historia de amor dentro de la novela, ¿no? Eh, el enamoramiento, digamos, de Nicolás por Cecilia, que es un personaje, no voy a spoilear, pero es un personaje fundamental en la historia, ¿no? Sí. Pero, claro, este, a veces, yo te voy a decir que a veces uno le tiene un poco de reparo a tocar el tema del amor porque es el elemento recurrente a veces y tan manido que a veces uno teme caer en elementos clichés. ¿No? Tratas de evitar los elementos clichés, pero realmente es muy complicado contar una historia juvenil y de pronto una historia común y corriente sin ese componente emocional. Y el componente emocional puede ser el amor o puede ser el otro. Tiene que ser un elemento pasional. Al menos no te puedo decir si la sociedad humana es entera, pero Latinoamérica es básicamente emocional. Siempre gira en torno a odios, amores, pasiones. Y me pareció ahí lo más agradable
pudo haber cualquier otra relación emocional que juntara los elementos, pero me parece que a esa edad el amor sigue siendo un componente indispensable, infaltable, tomado de distintas maneras, ¿no? Y tenía que estar. El problema, como digo, es para muchos es cómo no evitar caer en modelitos clichés. Pero parece que la juventud es básicamente un modelito cliché de muchas formas de ese amor juvenil, ¿no? Ujú. Sí. Que quedó estupendo. De alguna también ayuda a crear también la tensión narrativa, ¿no? Es porque estás esperando qué pasa con esos dos, ¿no? Sobre todo con Nicolás. Sí, pues, y claro, no podemos spoilear, pero más o Ujú. menos terminan más o menos con el mismo colorcito grisáceo que le dan a todo. Bueno, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, y otra curiosidad que tengo es cómo te planteaste la estructura de la novela, ¿no? Si tú sueles hacer o sueles ser un escritor de mapas, por ejemplo, que te planteas una estructura previa, un esquema, ¿no? O vas elaborándolo en el camino, ¿no? Como esos Ya. escritores de brújula van yendo. Ya. Bueno, tengo un esquema, tengo que generar un esquema. De hecho, tengo que pensar en una imagen central, que es la imagen que convoca todo, un momento de clímax. Después voy construyendo el esquema narrativo generalmente lineal. ¿Ya? Lo voy pensando, me demora linealmente. Quizás inclusive voy haciendo pequeños short story, cortos, ¿no? Storylines que le llaman en guiones, hasta más o menos tener un orden. Lo que no significa que ese orden luego se mantenga, porque lo que pasa es que luego de haber construido la linealidad y decir, esto va a pasar en algún momento, y creo que así debe terminar la historia, luego empiezas a darte cuenta que contado así no va y necesitas recambiarlo, pero ya lo haces con intención. En la medida en que ya voy escribiendo, voy repensando y ha habido casos en los cuales parto esa linealidad casi con una total intención y otras, no te creas, la propia historia me va diciendo, no, pues si sigues así, vas a ir de la puerta 1 a la puerta 2 a la puerta 3, se va a hacer todo tan evidente. Además, el ritmo temporal es tan cansado que ya uno mismo se aburre. Entonces voy empezando a romper los tiempos. Generalmente te digo, tengo un esquema básico, pero no significa que ese esquema que lineal que armo al comienzo y que debe tener un storyline de todas maneras, lo respete al final. Inclusive parte del final de esa no era como lo había pensado. Mm, Ya pues cuando no era ese el final que había pensado, pero luego todo me llevaba a ello, ¿no? Todo me llevaba a que no podía terminar de otra manera, de esa manera como la había pensado, sino así. Pero, te repito, sí, sí, necesito un esquema básico. Ahora, de los mapitas y los cuadros y de eso, no tanto. Sí hago fichas y me apasiona de cada uno, le voy construyendo su pequeña biografía y le voy inventando una vida a cada uno, aunque después no lo cuente. Obviamente no cuento nada, muy poco de lo que he hecho de la ficha de él, pero ya cuando participa yo sé quién es y qué siente y cómo ha vivido, aunque no necesariamente, te repito, aparezca en la novela. Sí, sí, eso sí tiene que hacerse. Más si quieres construir suspenso. Ujú. Un poco para terminar esta charla, Richard, quería preguntarte, tú mencionabas que de alguna manera esta novela, o con esta novela, es un ciclo, ¿no? Sí, Entonces, te ujú, contaré, pues lo que pasa es que esto viene de varios años atrás. Fue un reto porque había una buena cantidad de muy buenos cuentos, que no quiero tampoco, y de algunos muy pesarosos sobre el joven y su realidad limeña, ¿no? Eran los años muy difíciles, los años de la violencia, los fines de la violencia, los 90, los 2000. Entonces, a mí me plantearon un reto que se podía escribir de Lima sobre Lima, pero sin esa visión tan clarosa, destructiva, ¿no? Todos se drogaban, o todos tenían siempre un vicio, parecía una espiral de descendencia hacia el vicio, hacia la adicción, la violencia. Y no, yo creo que no, me parece que no. Claro que hay sectores, hay personas como todos a lo largo de su historia, de la historia social que han ido cayendo, pero no en general. Así que empecé a escribir un grupo de historias juveniles que captaran los hechos sin esa visión autodestructiva. Y empecé con Epistolario de Javier, que es un grupo de cuentos que le fue muy bien,
Después dije, mejor tengo que terminar con otra, en donde hay un marco histórico, Dioses de Maranga, que también tiene que ambientado con jóvenes y un problema con su relación social. Y dije, me falta algo más. Y me faltaba cerrarla con un colegio. Entonces, yo creo que universidad, colegio y barrio, ya cubrí esa primera parte. Ahora ya siento que ya no podría, ya, yo creo que ya no tengo más que contar así, desde esa perspectiva, ¿no? Ahora tengo otros retos, iguales de Lima, pero ya no me satisface o ya no tengo la codicia de plantear al joven como el centro de su búsqueda en una ciudad como esta, complejísima, ¿no? Claro que te quedan las ganas de contar, no sé, los que se van del país. Quieres contar mucho, pero tienes que dosificar tus tiempos y tus proyectos, pues. ¿Y ya tienes de alguna manera visualizado otro proyecto ya Sí, 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 está bien arrancado. Es más, creo que el título lo puedo soltar, es En Lima no hay héroes, pero ya tiene que ver con los finales, con un cuento, una historia social, ¿no? Tiene que ver con lo que pasa después de los terribles momentos de la guerra interna, de la violencia, de la subversión, del terrorismo que vivimos, pero lo que va después. Y tengo ahí una historia ya bien avanzada, me tiene loco en estos tiempos y espero terminarla para fin de año, por lo menos el segundo borrador, ¿no? A ver qué le va. Vamos a ver, vamos a ver. Pero Ah, sí, sí, tengo proyectos todavía puedo entrar en cancha un buen rato todavía. excelente. Estaremos atentos entonces. Muchas gracias, Richard. Ha sido un placer conversar contigo. Oye, muchas gracias a ti, te envío un gran abrazo, como te dije, te felicito mucho por la labor cultural que haces y para mí es muy placentero y es un orgullo haber conversado contigo. En verdad, estoy muy contento y qué bueno que te haya gustado la novela y bueno, pues esperemos que todo aquel que la lea pueda disfrutar un rato y si alguna lección puede sacar, pues bueno, vale, también, ¿no? También, ¿por qué no? Un abrazo.